Es muy difícil explicar lo que acaba de pasar en Montevideo. Nos encontramos quizás ante un regular primer tiempo de Colombia que se vino abajo. Se terminó de caer la selección cafetera. Y lo más preocupante es que otra vez de visitante el equipo no rinde de la manera que lo hace en condición de local. No gana hace 3 partidos en condición de local. Hay que irse hasta antes de la Copa América en una victoria previa para encontrarse con una victoria en eliminatorias en condición de visitante. Pasó en la altura, pasó en Perú y pasó hoy en el Centenario. La bestia negra que era Montevideo con más de 50 años sin victorias persiste en el tiempo y cuando parecía abrazarse a un empate épico con mucha garra y poco fútbol, en el último suspiro Colombia pestañeó y se le terminaron escapando por lo menos un empate, un punto del Centenario. Flojísima versión de la selección de Lorenzo. Quiero que vos que estás del otro lado, colombiano, quiero que dejes los pulgares arriba. Vamos a hablar de todo esto, porque voy a hablar de la selección colombiana y voy a hablar del profe. Voy a hablar de Lorenzo. Pero quiero que dejes los pulgares arriba y voy a desarrollar cada uno de los puntos flojos y los motivos por el cual hoy Colombia perdió. Te voy a desarrollar todos los temas y quiero que en conjunto, por eso te pido los comentarios abajo, que me dejes los comentarios para ir interactuando. ¿Qué pasó hoy en Uruguay? ¿Qué falló hoy en Uruguay? ¿Dónde estuvo el punto flaco? Quiero que me dejes los comentarios abajo. Porque yo tengo un análisis, tengo una hipótesis de esta selección de Lorenzo que vamos a ir desarrollándola. Te pido los pulgares arriba en una derrota dolorosa para Colombia y que me comentes acá abajo qué falló, qué pasó hoy en el Centenario, qué te transmitió esta selección de Colombia el día de hoy. No te olvides de suscribirte de manera gratuita y también nos vamos a conectar en Instagram, @lucasugarte10 para ir interactuando. Hoy nos encontramos quizás con la peor versión de Colombia en estas eliminatorias. Hoy Colombia inició el partido y se terminó enamorando de la victoria parcial. Una victoria parcial que si bien controlaba el partido, no lo dominaba, controlaba, el gol para mí lo terminó de confundir a la selección. Porque a partir del gol no supo interpretar el momento de volver a golpear. A partir del gol de Juanfer, una genialidad, una obra de arte, Colombia tuvo la posibilidad de volver a golpear, de marcar el segundo antes de los primeros 45 minutos, porque Uruguay estaba groggy, estaba desconocida, era un gigante, era un boxeador que sintió la mano, estaba desconectada, estaba deshilachada, y Colombia no supo aprovecharlo. Y en el segundo tiempo volvió a cometer un error más grave todavía, que es olvidarse de jugar al fútbol, olvidarse y desprenderse de la pelota, error y pecado capital de la selección de Lorenzo. Porque Uruguay se dio cuenta que Colombia permitió meterlo en el partido y se animó por lo menos, porque no tuvo fútbol Uruguay. Tuvo voluntad, tuvo garra, tuvo lucha, tuvo desparpajo, pero más con voluntad que con juego asociado, terminó encontrándose con un gol de casualidad, porque el gol del empate de Uruguay fue un accidente. Ahora, ¿cuál es el pecado de Colombia? El olvidarse de jugar a la pelota. Colombia tuvo motivo. Hoy Colombia no pierde. No es que hoy Uruguay no lo gana el partido, lo pierde Colombia. Colombia permitió que Uruguay se meta en el partido, no golpeando en el momento del primer tiempo cuando ganaba 1-0 encontrar el segundo. Le faltó voracidad, se enamoró de la posesión, pero no dañó. Colombia perdió el partido con el accidente de Davinson Sánchez, que no le voy a echar la culpa al defensor, pero sí con el error de Lorenzo, en no darse cuenta que por ese sector derecho Juanfer no ayudaba y le hacían el 2-1 a Muñoz y por allí llegaron los 2 goles de Uruguay. Colombia lo perdió cuando no supo aprovechar su momento y cuando permitió que Uruguay sí lo doblegue, lo pase por encima. Colombia lo terminó perdiendo porque quizás jugó el peor partido en cuanto a funcionamiento de la era Lorenzo. Hace mucho tiempo que no veía jugar tan mal a Colombia. Jugar mal, no tener fluidez, no tener juego, no tener una idea. Hoy no fluyó nada. Nada en Colombia no fluyó, nada. Lo único bueno de Colombia hoy fue la decisión de Lorenzo de colocar a Juanfer, que era una decisión pesada, porque era dejar en el banco a James.
animarse a Juanfer. Juanfer respondió, atendió el llamado con una genialidad. A mí no me deslumbró porque el equipo no funcionó, entonces Juanfer no pudo mejorar su funcionamiento, pero claro, sacó un conejo de la galera y fue de lo mejorcito de Colombia. Pero después, el resto, desaprobado. Y cuando a Colombia yo digo que hoy junto a Argentina es la mejor selección del continente, lo vuelvo a decir hoy con la derrota consumada. Una derrota no te cambia un proceso. Una derrota no te cambia una identidad. Una derrota te puede aleccionar. Y eso lo tiene que tomar Colombia. Hoy la derrota para Colombia tiene que significar una fecha a marcar en el calendario. Tiene que significar un examen que no se aprobó, pero que se tiene que volver a rendir dentro de unos días frente a Ecuador, con el cobijo que es Barranquilla. Hoy Colombia no aprobó, no rindió, no estuvo a la altura, jugó mal, porque jugó mal. No estuvo en funcionamiento. Yo no vi una Colombia de conexiones, de sociedades, de fútbol dinámico, de fútbol vistoso. No vi una Colombia rocosa. No vi una Colombia funcional en ataque. No vi una Colombia que fluía en tareas defensivas y ofensivas. Hoy vi un equipo desconectado. Hoy vi un equipo forzado. Hoy vi un equipo que otra vez volvió a extrañar a Lerma, como la altura de Bolivia. Lerma es clave en este equipo. Y eso que no desentonó Portilla. Y si Uribe hubiera jugado, tampoco seguramente hubiera desentonado. Pero Lerma es un patrón. Y hoy se notó su ausencia. Y a partir de ahí Colombia no tuvo orden. Porque todos los errores que tenían, o Sánchez o Lucumí, lo terminaban cubriendo en el primer tiempo o hasta los goles del segundo. El autogol es un accidente, no me voy a quedar ahí. Pero sí me quedo con la jugada. Por el sector derecho, Muñoz solo contra 2-3 jugadores de Uruguay que atacaban por ese lado. El error estuvo en Lorenzo, en no sacar a Juanfer, en no darse cuenta inmediatamente que el partido iba por ese sector. Voy a ser honesto. Lorenzo, para mí, intuyó que lo de Uruguay eran embastes, embestidas, empuje, y que en alguna Juanfer iba a conectar y habilitar a un compañero para liquidarlo. Yo estoy seguro que esa fue la lectura de Lorenzo. Pero hoy se equivocó. Y cuando hay que equivocarse, cuando hay que marcar un error, hay que decirlo, hoy se equivocó. Tardó mucho en los cambios el profe Lorenzo, muchísimo. Antes había que sacarlo a Juanfer, antes había que dar una mano más en defensa. Y esto es raro porque Colombia, si hay algo que se caracteriza, es ser una selección camaleónica. Y hoy no fue camaleónica. Hoy no se adaptó en ningún momento al partido. Lo mejor que hizo fue tener la pelota en un momento de confianza cuando ganabas 1-0. Eso no es controlar el partido. Eso es defenderse con la pelota, porque en ningún momento buscó verticalidad, no tuvo su esencia. Si la esencia de esta selección colombiana es la verticalidad, es explotar, es generar peligro, es ganarte 1-0 y buscar el segundo, buscar el tercero. Hoy vimos la peor versión y en el profe Lorenzo estuvieron los errores, estuvieron las equivocaciones lamentablemente, porque hoy falló en el armado, en la idea de juego, porque no me encontré con una selección colombiana que me enamoró desde su inicio del proyecto. Tardó mucho en los cambios tampoco incidieron, porque fíjense algo, salió Durán, que hoy estuvo flojo, tuvo sus 2 posibilidades y no conectó con eficacia, pero tampoco el equipo lo abasteció en 2-3 oportunidades más, cosa de tener un abanico. Lo sacaste a Durán, que no perdió una en el juego aéreo, lo pusiste a Borré con la necesidad de buscar movilidad, porque lo entendía el cambio, pero Colombia empezó a tirar centros. No le tiraste un centro a Durán y le tirás los centros a Rafa Borré, que no va a ganar en el juego aéreo. Por eso lo terminó de poner a Yerry Mina, que ahí es donde Colombia ya estaba rota, anímica y futbolísticamente. Pero tenías que tener una referencia. Y se da la particularidad que Yerry Mina es quien habilita en el gol de Ugarte. Paradojas de la vida. Este partido tiene que aleccionar a Colombia. Este partido tiene que marcar una enseñanza. Porque las derrotas siempre van a estar, siempre van a llegar. En el proceso Lorenzo son a cuentagotas. No es ninguna mortificación esta derrota. Colombia sigue dentro de los primeros puestos. Colombia va a clasificar al Mundial.
Pero lo más peligroso es que se vienen repitiendo partidos de esta envergadura. La Altura, Perú y ahora el Centenario. Colombia ha mermado su nivel luego de la final de la Copa América. Quizás hasta esperable por el pico máximo del proceso. Pero se tiene que volver a reencontrar con esas sensaciones. Y no solamente en Barranquilla. Colombia se había adueñado del fútbol de local, de visitante y en cancha neutral. Mantiene la localía. De visitante le está costando horrores. Los últimos 3 partidos no ganó de visitante y jugó muy mal los 3 últimos partidos de visitante. Y si no es por la localía, no se abrazan esta clasificación. No hay que confiarse. Por más que hoy es uno de los mejores equipos de Sudamérica, no está asegurada esa clasificación. Tiene que ganarse con los puntos. Y con la localía solamente no vas a clasificar, pese a que hoy tiene un colchón y hay muchos boletos al próximo Mundial. Lo de hoy tiene que ser una enseñanza. Es un tirón de oreja. Es una alarma que se tiene que encender. Pero hay que corregir y volver a encontrarse con un funcionamiento que nos enamoró a todos. Hoy fue una derrota. Tenía que haber sido una victoria. Colombia lo perdió, lo vuelvo a decir. Colombia lo perdió. Pudo ser un empate heroico y terminó siendo una derrota. Y hasta me animo a decir que la derrota es justa. Porque Colombia hoy no jugó su fútbol. Y cuando vos renunciás a tu fútbol, no mereces ganar. Hoy fue una derrota. Pero en Ecuador te esperamos. Porque Colombia vuelve a la localía en el bastión que es Barranquilla.